La voz de los protagonistas. En Contextos. Tenemos mucho gusto de recibir una vez más en el estudio a Claudio Escobedo, presidente del Movimiento Magisterial de Coahuila, y a José Luis Ansúrez, miembros del movimiento. Con ellos vamos a platicar sobre el relevo en la dirigencia nacional del CENTE y del futuro del gremio con el inminente regreso del Bester Gordillo, ya sea ella en persona o a través de sus enviados, no quiero utilizar ningún otro calificativo, sino simplemente de quienes están a favor de el regreso del Bester Gordillo. Muchas gracias por estar con nosotros, siempre un gusto tenerlos aquí. Gracias. Bueno, pues empezamos. ¿Cuál es la postura de ustedes como movimiento magisterial ante los movimientos del CENTE? Profesor José Luis Ansúrez. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, saludarlos a través de este medio y agradecer a Grem, al licenciado Juan, a Marcela, por este espacio tan importante para nosotros y para toda la sociedad. Voy a empezar con una consideración. Para el lunes 13 de agosto, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación recibió 3,130 millones de pesos para promover la reforma educativa. Estamos hablando de una estructura que ha servido históricamente y precisamente más para el control de los maestros que para coadyuvar a mejorar la educación en nuestro país y garantizar el derecho de todos los mexicanos a la misma. Esa es nuestra primera consideración. Y bueno, pues nos parece que el momento actual que se vive pues nos habla de una crisis en la política y en la vida laboral de los trabajadores de la educación. Pero esta crisis nos plantea varios escenarios. Las posibilidades de la construcción de la democracia, que así lo queremos ver nosotros, y el riesgo del regreso de las oligarquías del pasado. Sin embargo, de lo que poco se habla es de la trascendencia de estos acontecimientos en el cambio del país y de forma particular en la transformación de la educación, en una educación mejor, obviamente, más democrática y más justa. Dicho esto, entonces no se trata de hablar tanto de la vida del Bester Gordillo, o de Poncho Cepeda, o de Juan Díaz, ¿no? Sino de la transformación de nuestras estructuras sociales y protagonistas principales, que son los trabajadores, sin soslayar que estos personajes que menciono, bueno, pues tienen un gran peso y una influencia específica. Pero yo creo que la necesidad de los trabajadores de transformar sus prácticas y la vida política para participar de mejor forma en las escuelas es lo trascendente, ¿no? Los maestros no pueden enseñar, no pueden formar a los niños y jóvenes perteneciendo a un gremio que no es democrático, donde no hay una convivencia justa, donde no se rinden cuentas. Y en el caso de Coahuila, es el propio sindicato parte del problema, por ejemplo, y crisis del colapso financiero de la seguridad social, del derecho a la salud, que pone en riesgo pues la seguridad de los trabajadores. Entonces hay una necesidad sí de dignificar la gremialidad, la militancia, pero también una urgencia de participar para que las cosas cambien, y los maestros saben que esto sí se puede lograr porque la mayoría lo pudo constatar con los cambios que se dieron a partir de este 1 de julio. O sea, lo que nos está formulando es que son irrelevantes los nombres de quienes están al frente de un sindicato tan poderoso, cuando son ellos los que han venido negociando con los gobiernos en turno, los que han venido ofreciendo inclusive, y lo voy a decir con todas sus letras, como carne de cañón al magisterio para cada uno de los procesos electorales. ¿Les parece a ustedes entonces que no es relevante que hablemos del Bester Gordillo, de quien está en el interinato coahuilense Alfonso Cepeda, o de hablar de Juan Díaz, o de cualquiera otro que pudiera tomar la dirigencia, que finalmente son los interlocutores con el poder máximo de este país? No, por supuesto que no. Yo creo que todo lo contrario. Lo que hablamos de que el hecho de estar mencionando sujetos individuales, protagonistas, pues nos lleva a nosotros a ver la necesidad de enfocar desde otro ángulo el asunto de la representación laboral y de la vida política del gremio de los profesores. Más bien, me parece que hablamos de la necesidad de analizar
cómo se tomó desde la cúpula del poder estas decisiones de transformación reciente en la cual no participamos los maestros, se decidieron desde arriba. Y bueno, tenemos que pronunciarnos siempre por una participación más directa de los maestros, hoy que en el nuevo gobierno se ha ido proponiendo muy fuertemente una democracia participativa y no representativa. Nuestra estructura piramidal es el más claro ejemplo de una democracia representativa que está constituida por una pirámide donde en la cúspide tiene a estos dirigentes. ¿Y qué relevancia tiene el movimiento magisterial de cara al nuevo gobierno que estará asumiendo funciones ya en los próximos días? O sea, ¿ustedes podrán tener un acercamiento directo sin que necesariamente haya otros vínculos a través de las organizaciones ya establecidas dentro del sindicato? Yo creo que lo estamos haciendo ya. Me parece que en el gremio hay una necesidad de tener nuevas formas de representación. Prueba de ello es el propio Movimiento Magisterial de Coahuila, un organismo que se ha estado ocupando de la defensa de los derechos laborales, pero también haciendo propuestas educativas al secretario de Educación, a la Comisión de Educación en el Estado, de la Cámara de Diputados y al propio gobierno federal. La coalición, por ejemplo, de trabajadores de la educación, que integra a los maestros de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, la Universidad Autónoma de Coahuila y maestros también del Movimiento Magisterial de Coahuila, pero este organismo enfocado a la defensa de los derechos de la seguridad social. Y por otra parte, otra estructura como el Observatorio Educativo de La Laguna, que se ha encargado de la participación de la sociedad civil en la educación y de participar fuertemente en la Alianza Anticorrupción, una institución, un organismo que hemos formado muchas redes sociales para oponernos a la estructura oficial. Entonces, sí hay nuevas formas de representación y me parece que son ya protagonistas importantes en la vida política en el Estado. Bueno, y la cuarta transformación, el tema educación, ¿quiénes serán los artífices de implementarla? Y si realmente podemos esperar algo distinto a lo que se ha vivido hasta este momento en función de la calidad educativa. Forzosamente, porque los maestros participaron en todo el país activamente en el cambio a través de la vía electoral. Me parece que el descontento en contra de políticas enfocadas a lo económico, hoy pretendemos que estén enfocadas a lo social, de políticas enfocadas a la excelencia, hoy pretendemos que estén enfocadas hacia el bienestar de todos, no de unos cuantos. Ese sería el planteamiento que tendríamos que estar buscando propuestas y formas, pero sobre todo participando, porque no creo que exista una propuesta que se pueda ni se tenga que imponer sobre todos. ¿Por qué era nuestra preocupación y por qué nos opusimos a la reforma educativa? Porque de manera externa agencias internacionales disponían cómo habrían de formarse a los mexicanos. Y a nosotros nos parece que todas las familias y la sociedad en su conjunto tenemos el derecho de proponer y de participar. ¿El regreso del Bester Gordillo es con la anuencia de Andrés Manuel López Obrador? Me parece que no. Me parece que el gobierno, según lo documentan algunos especialistas, ven la dimisión de Juan Díaz de la Torre pues una necesidad de cambio. Sin embargo, esto va a depender de la participación de todos los maestros, y lo que nosotros creemos es que el cambio tiene que iniciar escuela por escuela, que es lo que nosotros tendríamos que promover, y urgente cancelar la estructura vertical, la pirámide que menciono, ¿no? Por esta razón, me parece que a nivel nacional se tiene que incluir a todos los grupos, a los dos grupos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ahora en pugna, a la propia coordinadora, a las otras estructuras disidentes y en lo local también a las fuerzas independientes y libres como nosotros. Cada vez que hay un cambio de régimen hay fantasmas que resucitan, sí, y hay personas que adquieren nuevamente poder, ¿no? Claro. Y estoy hablando del Bester Gordillo junto con todos los amigos del Bester Gordillo, que sabemos perfectamente bien que han venido acompañándola a lo largo de muchos años, ¿no? Aquí mismo en Coahuila podríamos decir
que existe una familia que ha estado cercana a Elbester Gordillo, pero además el que ha quedado como interino del CENTE, el profesor Alfonso Cepeda, se le vincula mucho con los Moreira y por supuesto una cercanía con Elbester Gordillo. ¿Qué podemos esperar de esto? Pues es cierto, existen todos esos riesgos, pero también todo cambio y toda crisis nos abre posibilidades y nosotros de esa forma lo queremos ver. Al momento de que se desarticulan estas estructuras, evidentemente hay oportunistas, hay personas que están viendo que ahora sí es un momento. Nosotros creemos que ahora sí es el momento, pero de la participación de los maestros y no permitir que regresen formas autoritarias que operaban en la opacidad, en el manejo de las instituciones, por ejemplo, en el manejo del patrimonio sindical, en el manejo de los recursos que de la ciudadanía se entregaban al sindicato. Pero entonces, ¿cómo no todo eso lo tenemos que participando. ¿Cómo no permitirlo si tomamos en consideración que esta forma piramidal del mando en el gremio ha existido desde tiempos inmemoriales, desde Carlos Jongitud y después con Elbester Gordillo, ahora con el regreso del Elbester Gordillo y el aval del propio Andrés Manuel López Obrador? ¿Cómo lograrlo? El movimiento magisterial, si bien pertenece al CENTE, es otro de los grupos que no está considerado dentro del oficialismo del CENTE. Digamos que es un grupo contestatario que está en contra precisamente de ese corporativismo sindical, pero siguen siendo minoría. ¿Cómo poder lograr esa democratización del sindicato? Las primeras propuestas que ha hecho la nueva dirigencia del sindicato es que regrese el 50% y 50% en las propuestas laborales. Que regrese el escalafón, que regresen los comisionados. Y obviamente que esto es la vuelta al pasado. ¿Cómo impedirlo? Nosotros tenemos que estar utilizando todos los recursos legales, políticos, normativos que nos permitan hacer un cuestionamiento permanente y una oposición al regreso de esta tradición antidemocrática. Ajá. Guillermo Orozco, maestro jubilado y ex consejero nacional del CENTE, dio declaraciones a estos informativos nuestros de Grupo Radio Estéreo Mairán y consideró que Juan Díaz se asustó y renunció porque está por finalizar la administración de Enrique Peña Nieto, quien lo nombró, además de que señaló que acató las disposiciones de los secretarios de Educación Pública, no defendió los derechos de los trabajadores y permitió que se perdieran conquistas laborales. Y una de las grandes preocupaciones que cita es que realmente el voto sea secreto al momento de que se convoquen a elecciones para la dirigencia. ¿Ustedes confían que sea así? Claudio. Buenos días, licenciado. Buenos días. Un gusto estar en su programa. La respuesta requiere primero tener cierta contextualización. Mira, el escenario actual presenta matices distintos. El Baster viene después de una imposición que hace Carlos Salinas de Gortari para terminar con el liderazgo de Carlos Jongitud. Termina el Baster, imponen a Juan Díaz de la Torre. Sin embargo, el momento actual de esta nueva presidencia tiene acotaciones que hacen que el regreso posible del Baster no vaya a ser el mismo del pasado. El primero es, y que es muy importante comentarlo, es que ya el mismo Andrés Manuel López Obrador habla de la necesidad de democratizar el CENTE a través del voto libre y secreto, es decir, que haya pluralidad. En la actualidad, en las 61 secciones sindicales se hace la selección de los líderes a través de delegados sindicales que son fácilmente comprables y son fácilmente manipulables. Eso de alguna manera garantiza el liderazgo extremo de algunas gentes. Si hay un voto libre y secreto, por supuesto que la pluralidad, la democracia, la libertad del maestro tiene más razón de ser. Pero también ya lo declaró el mismo secretario de Educación, va a continuar los exámenes de ingreso para los nuevos maestros y los exámenes para promoción para los ascensos de los maestros. Eso de alguna manera le quita poder, le quita fortaleza de control al sindicato. Entonces no puede ser el mismo sindicato del pasado. Otra cosa importante,
ya se está cabildeando la necesidad que sea la misma Secretaría de Educación Pública la responsable de determinar los cambios de adscripción de los maestros. Eso también le daba en el pasado control al sindicato y le daba mucho poder. Y lo más importante que vemos nosotros es que hay la promesa de parte del nuevo gobierno de que haya mayor transparencia en la canalización de los recursos económicos que van directos al CENTE. Es decir, que haya un mecanismo fiscal regulador de los recursos. Esto es muy importante porque, mire, el CENTE recibe de parte de cuotas, de parte de nosotros los agremiados, cerca de 1.700 millones anuales. En los últimos 5 años, para promover e intensificar la implementación de la reforma educativa, la Secretaría de Educación Pública canalizó al CENTE 2.230 millones. En promedio, el CENTE Nacional recibió en los últimos 5 años cerca de 1.900 millones de pesos, lo que le garantizaba tener un control muy estricto sobre los agremiados. Entonces, el escenario hoy se presenta distinto. Al existir esta fiscalización de los recursos del nuevo gobierno hacia el sindicato y a obtener los maestros la oportunidad de tener el voto libre y secreto, hay la posibilidad de quebrar el control de parte de este nuevo sindicato, puede ser la gente de Juan Díaz de la Torre, ahora representado por Alfonso Cepeda, o puede ser la gente del Baster, representada por Moisés Jiménez, que es uno de sus principales operadores. Sin embargo, ya las condiciones van a ser distintas por estas razones que les acabo de comentar. Uh-huh. Pues ojalá, pero entonces las evaluaciones las estaría haciendo el INE. ¿El INE permanecería o cómo sería? Nosotros como movimiento magisterial hemos ya hecho propuestas muy concretas a Esteban Moctezuma, al nuevo gobierno, en ese sentido. Nosotros consideramos que la evaluación como tal debe de continuar. Es importante tener un referente de cómo están los maestros. Claro. Es importante tener un referente de cuáles son los niveles de aprendizaje de nuestros alumnos y actuar en consecuencia. Nosotros decimos, vamos sí a la evaluación, pero debe ser una evaluación contextualizada, una evaluación que valore realmente las capacidades, habilidades y conocimientos de los maestros y que estos conocimientos los aplique realmente en el contexto de la escolarización. Ajá. Si es una evaluación con esas características, por supuesto que estamos de acuerdo y la vamos a impulsar. Pero no nada más es conocimiento. Digo, y ustedes lo saben bien, ustedes que son tan doctos en la materia de educación. En este momento el conocimiento sí es importante, pero también el desarrollo de otro tipo de habilidades, ¿no? La inteligencia emocional, por ejemplo. Tendría que evaluarse que los profesores también no nada más tuvieran el conocimiento, sino tuvieran esta otra parte que garantizara que el conocimiento va a ser impartido con toda esta disposición, sensibilidad y potencialidad de tratar a los chicos en las aulas. Por supuesto, es lo que nosotros cuestionábamos severamente acerca de esta reforma que todavía está operando en estos meses, ¿sí? Era un examen donde se promovía los conocimientos ni siquiera de pedagogía, eran conocimientos de normatividad. Entonces los maestros tienen que memorizar artículos, reglamentaciones, porque eso es lo que les preguntaban en los exámenes. Nosotros pensamos que el examen debe ser mucho más abarcativo, un examen efectivamente que contenga elementos de conocimientos de cultura general necesarios para que el maestro haga interconexiones temáticas, pero también que contenga elementos de didáctica, de pedagogía, de técnicas de relación interpersonal, de lo que acabas de decir, cuestiones emocionales, donde el maestro despliegue todas sus habilidades y capacidades teóricas y prácticas para llevar al niño de un conocimiento deficiente como el que tenemos en la actualidad, gradualmente un conocimiento cada vez más avanzado. Claro. ¿Y qué pasa con los profesores que en algún momento dado fueran reprobados? Hay la promesa del presidente electo de la primera acción que se va a hacer de gobierno de parte de la Secretaría es reubicar a estos maestros que fueron reprobados y apartados del servicio profesional.
Yo pienso que es importante reivindicarnos con ellos. ¿Por qué pienso que es importante? Y no estoy hablando que vamos a regresar al pasado. Pienso que lo primero que se debió haber hecho con esta reforma educativa fue llevar a cabo un proceso de profesionalización eficiente al magisterio y después evaluarlo. No debemos de olvidar que los maestros ya de por sí traen deficiencias en su formación. Por eso nosotros como Movimiento Magisterial estamos proponiendo la refundación del normalismo, es decir, las normales actuales, así como las universidades pedagógicas que están otorgando maestros para la nueva escolarización, tienen programas de estudio demasiado atrasados, con planteamientos epistémicos no acordes a la actualidad. Entonces, primero tenemos que refundar el normalismo, formar maestros de calidad para que estos maestros de calidad puedan atender los grupos escolares que están en deficiencias, entendiendo la calidad no como la formación de alumnos para el mercado laboral, entendiendo la calidad en un concepto mucho más amplio que tiene que ver con la formación integral de nuestros alumnos en la escuela pública, o sea, sobre todo. Estamos hablando de un proceso a largo plazo. Claro. O sea, no vamos a poder ser competitivos ni a corto ni a mediano plazo. Es lamentable decirlo, pero te doy unos datos. Te doy unos datos para que tener como referente. En México tenemos cerca de 32 millones de adultos, bueno, de jóvenes adultos de 15 años y más en rezago educativo, es decir, que no terminaron ni la secundaria. De acuerdo a las evaluaciones de Planea, de los resultados dados a conocer en el mes de marzo, 8 de cada 10 alumnos tienen conocimientos deficientes o reprobatorios, ¿sí? Entonces estamos hablando de un panorama académico en la escuela mexicana terrible, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Nosotros lo propusimos como movimiento magisterial y nos hemos sumado a otras organizaciones magisteriales disidentes del país de la necesidad de la implementación urgente de programas educativos compensatorios para toda esa población que está en condición de rezago y de vulnerabilidad. Tenemos en el país cerca de 2 millones de niños huérfanos, imagínate, ¿qué vamos a hacer con ellos si los empezamos a evaluar de manera estandarizada como lo está haciendo esta reforma, que echa todos al mismo saco y los empieza a evaluar de la misma forma? Están en condiciones de desventaja y así van a seguir si no hacemos estos programas diferenciados de atención escolar. Y de acuerdo con todo este conocimiento que ustedes tienen y toda esta investigación que se ha hecho, ¿para cuándo? ¿Para cuándo vamos a ser competitivos en el terreno de la educación? ¿Para cuándo le vamos a dotar a la población, a los niños, a los jóvenes, de los elementos necesarios para que puedan ser competitivos y puedan ser ciudadanos del mundo, ya no nada más de México? Bueno, ese que comentas es un propósito importante de la educación, pero creo que en mucho ese propósito lo hemos ido construyendo en función de los valores gerenciales de las empresas. No es el único propósito que buscamos, que obviamente tiene que ver con el desempeño luego y con la incorporación de los ciudadanos en lo laboral, sino en la formación de sujetos formados como la Constitución lo plantea, de manera armónica, integral, y que no solo se fomenten la educación para el trabajo. Había mucho descontento por decir, es que los profesores no se quieren evaluar, pero la gente no sabía qué viene en el examen. Claudio está señalando lo que viene en el examen, no era una evaluación pertinente. Y cuando decimos, bueno, ¿hasta cuándo vamos a formar niños competitivos? Bueno, ese es uno de los propósitos, pero el otro es lograr una educación más justa, una educación, como Claudio lo menciona, que parta precisamente de la diferencia de cada uno y que esté pensando también en cómo atender primero a la gente que tiene pues más necesidad de atenderse, que eso es la que no tiene escuelas adecuadas, no hay condiciones adecuadas, y evidentemente que el presupuesto que está planteando el nuevo gobierno tiene contemplado una inversión para las escuelas. Es que totalmente de acuerdo, ¿sí? Nada más que ¿para qué sirve la educación? Entonces tendríamos que estar hablando a lo mejor de la profundidad del tema. Si no es para ser competitivos, si no es para tener una vida más digna, si no es para tener mejores oportunidades. Claro, ya está más ampliado el planteamiento. ¿No? Bueno, ¿sí? Se hacen
se nos fue el tiempo y nos quedamos así como en los linderos del tema. ¿Les parece si nos volvemos a encontrar y seguir revisando el tema? Con todo gusto. Les agradecemos muchísimo, Claudio, José Luis, su presencia con nosotros, siempre inspiradora y enriquecedora.